Muy buenos días y bienvenidos a Mujer Express, un día más con grandes temas para ustedes y sobre todo informándonos sobre temas muy pero muy relevantes, porque sí, muchas veces esta es información que nos sirve para poder ayudar a un familiar, a un amigo, incluso a nosotros mismos. Por lo que, ojo con este tema de este día, porque vamos a estar hablando sobre cáncer de laringe y una fundación, la verdad, muy hermosa, que se ha dedicado a cambiar la vida de muchísimas personas que han pasado por este diagnóstico. Se llama Fundabla. Así que le vamos a dar la bienvenida. Tenemos dos invitados muy especiales. Un médico, la verdad, excelente, el doctor Hernández Najarro, cirujano, y también nos acompaña Violeta Palomo, que ella ha comenzado esta fundación a raíz de una experiencia personal. Y definitivamente esto ha cambiado la vida de muchísimas personas. Así que este día le quiero dar la bienvenida. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por permitirnos este espacio. Y esperamos ser de ayuda para todos los televidentes. Muchas gracias. Así es, Violeta. Gracias a ustedes por brindarnos este tiempo aquí en Mujer Express, sobre todo a nuestro público. Le damos también la bienvenida al doctor Hernández Najarro. Doctor, ¿cómo se encuentra? Pues bien, aquí entusiasmado por dar a conocer este tema muy importante para la salud de los pacientes. Así es muy importante poder conocerlo, la verdad. Bueno, sabemos que el cáncer es una enfermedad extremadamente agresiva en todas sus formas, por lo que hay que informarnos sobre las diferentes formas en que se puede presentar en el cuerpo humano y asimismo por eso nos va a llevar a identificarlos de manera temprana. Por lo que, doctor, este día, el cáncer de laringe. Conocemos, bueno, que la laringe se encuentra en toda esta parte de nuestro cuerpo. Quisiera que usted nos explicara ya de una forma más específica a dónde se aloja este cáncer y cuáles son esos primeros síntomas que vamos a experimentar, a los que tenemos que poner muchísimo cuidado. Sí, la laringe se encuentra en el cuello. Antiguamente se le llamaba la caja de voz y es porque es la encargada de producir la voz, pero no solo eso, también es como una encrucijada donde se unen dos caminos, tanto la vía aérea por donde nosotros respiramos, por lo que comemos, lo que ingerimos como alimento. Pero en este caso, y la voz es una forma muy humana de nosotros para podernos comunicar, por eso es la importancia de este órgano. Uno de los principales síntomas es ronquera. El término médico se llama disfonía, pero el paciente dice amanecí ronco, ¿verdad? Puede haber una ronquera normal cuando uno hace un abuso de voz, ir a un estadio, una fiesta, pero que pasa en unos 2 o 3 días. Pero si la ronquera ya pasa de 4 semanas y a pesar de que usted recibió tratamiento por otros médicos, lo mejor es consultar, porque solamente nosotros los otorrinos podemos entrar a través de la boca, llegar a la laringe y ver si la causa es algo benigno o en el peor de los casos algo maligno, es decir, cáncer. Excelente, doctor. Ahora, Violeta, nos encantaría que pudiéramos complementar esta parte entendiendo en su caso, bueno, en qué año fue diagnosticada y cómo comenzó a experimentar síntomas o molestias que en algún momento le dieron una alerta, tengo que ir al médico. Pues fíjese que en mi caso, en el mes de julio de 2012, yo comencé a experimentar una ronquera que se presentaba por unos días, se quitaba y volvía. Y yo visité en esa oportunidad a 3 médicos generales, los cuales me dieron tratamiento para laringitis, ¿verdad? Y como el doctor dice, pues me dieron antibiótico. Pasé un tiempo con esos tratamientos y la ronquera persistía hasta que la ronquera llegó a durar más de 15 días, se mantuvo hasta un mes. Entonces yo perdí mi empleo y comencé a buscar médicos particulares que igualmente me trataron por reflujo gástrico,
me trataron por alergias, pero nadie me daba el diagnóstico. Y así transcurrió todo el año 2012, hasta que en el mes de mayo yo llegué a pasar consulta ya con el doctor Hernández en el Hospital Rosales. Y fue él el que me diagnosticó, ¿verdad? Que era cáncer de laringe y que tenía que ser una cirugía porque el cáncer estaba bien avanzado. En esos momentos, doctor, es decir, no habían otras opciones para el diagnóstico de Violeta. Es decir, este cáncer, tal cual otros, se divide en diferentes etapas. Sí, el cáncer de laringe se divide en 4 etapas. El grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 y 2 podemos ofrecer un tratamiento más conservador al paciente, ¿verdad? Pero lastimosamente la señora Violeta, como venía ya con un año de tratamiento y sin diagnóstico, el cáncer progresó a tal grado de que ya tenía metástasis, que es como una siembra en el cuello en uno de los ganglios, y ya era de un tamaño bastante considerable. Entonces ella no podíamos ofrecerle un tratamiento más conservador, sino que radical, que en este caso se llama laringectomía, es decir, quitar toda la caja de voz. Cuando yo era estudiante de medicina se decía que el paciente laringectomizado jamás iba a hablar, ¿verdad? Porque como ahí están las cuerdas vocales y una vez usted lo quita, no hay forma de hablar. Pero a medida que la medicina ha avanzado, y la señora Violeta es uno de esos ejemplos, el paciente mismo puede aprender, o por medio de otro especialista que se llama terapista de voz, hacer fonación vocal, es decir, fonación esofágica, es decir, a hablar a través del esófago, que es lo que hace la señora Violeta, y si ustedes se fijan, puede mantener una conversación bastante normal. Así es. Violeta, tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de este proceso que me encantaría pudiéramos profundizar, porque da mucha esperanza a todas esas personas que pasan por este proceso. Sin embargo, el momento en el que hablamos del diagnóstico, doctor, antes de entrar al tratamiento, me encantaría entender cuáles son aquellos factores que influyen en este tipo de cáncer específico. Sí, está demostrado, por lo menos hay 2 factores claramente demostrados que pueden provocar cáncer. No es que todo, especialmente el tabaquismo y el alcoholismo crónico. No es que todo tabaquista, es decir, aquel que fuma o todo aquel que bebe va a progresar a cáncer de laringe, pero sí debe de saber de que si usted fuma o bebe y en cantidad bastante elevada, tiene 25 veces más probabilidad que una persona que no fume de padecer cáncer de laringe. Entonces, por eso es que y existe una muy buena alternativa en cuanto al Ministerio de Salud de prohibir fumar en lugares públicos, porque también el tabaquismo de segunda mano, es decir, si usted está en un lugar cerrado con alguien que está fumando, sin usted fumar también puede afectarlo y es factor de riesgo para tener cáncer de laringe. Existen otros factores de riesgo, pero no son tan relevantes. Y tenemos de que incluso la gente sana que no tiene todos esos factores de riesgo puede desarrollar cáncer de laringe. Es decir, de que siempre hay que estar consultando a un médico, especialmente si su ronquera no mejora aún con tratamiento médico y persiste. Excelente. Ahora, Violeta, hablemos un poco, y de verdad que muchísimas gracias por, la verdad, abrirnos las puertas a su historia. Estoy segura que va a ser de mucho impacto para tantas personas allá afuera que probablemente pierden la esperanza o realmente se sienten desconsolados por este diagnóstico. Hablar un poco acerca de este proceso después de la operación. ¿Cómo fue para Violeta experimentar y qué cambios tuvo que hacer también Violeta en su vida luego de esta intervención? Pues fíjese que cuando uno va a la cirugía y piensa que va a perder la voz, es duro, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero perdón, sin embargo, ya enfrentarlo como una realidad
es mucho más duro, sobre todo cuando uno está acostumbrado a ser muy independiente, porque hay cosas que al no poder hablar no puede pedir auxilio, no puede advertirle a alguien que tiene algún dolor o algo, y eso pues hace que uno se sienta un poco mal, ¿verdad? Sin embargo, lo más duro es ya no poder trabajar. Lo que me lleva, doctor, a querer entender cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a sus pacientes luego de una intervención como esta, añadiendo también las otras opciones que existen cuando está en otras etapas de este cáncer. Sí, si el cáncer de laringe es detectado a tiempo y en etapas muy tempranas, hacemos lo que nosotros llamamos preservación de órgano, que en este caso es la laringe, debido a que la laringe es un órgano que produce voz y es una de las cualidades como ser humano y con lo cual nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, se puede ofrecer en etapas tempranas siempre cirugía, pero ya no es una cirugía tan radical en la que quitamos una cuerda, parte de la cuerda, pero lo que está utilizándose en todo el mundo en este momento es la radiación, la radioterapia, en la cual definitivamente el paciente entra a radiación. Sí se necesitan de 2 a 6 semanas de radiación, pero las tasas de curación son exactamente iguales al quirúrgico. Entonces muchos pacientes optan por este tipo de cirugía. Y en etapas avanzadas tipo 3 o tipo 4, como el de la señora Violeta, ya la radiación por sí sola no es capaz de curar. Entonces, en ese momento necesitamos operar y después la radiación, obteniendo tasas de curación hasta del 96-98%. Es decir, de que incluso en cánceres muy avanzados, con una adecuada cirugía y radioterapia oportuna, obtenemos tasas de curación bastante elevadas, ¿verdad? Siempre existen excepciones, pacientes con tumores que no son sensibles a radioterapia o que ya hacen metástasis mucho más alejados del cuello, del cuerpo, ¿verdad? Y también tenemos otro problema, como el paciente generalmente, el que tiene cáncer de laringe, ha sido fumador, no todo, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí. Muchos de esos pacientes también presentan cáncer de pulmón al mismo tiempo, entonces la sobrevida por eso es que no puede ser del 100%. Pero trata de ofrecérsele la mejor opción al paciente dependiendo del estadio, la edad y hasta dónde ha llegado la metástasis del cáncer. No es fácil para un paciente estar laringectomizado. Cosas así sencillas como hablar no pueden. También para deglutir cuesta un poco. Ya no pueden hacer fuerza así como para pujar, hacer cierto tipo de actividades, y siempre tienen que estar cubiertos el cuello, porque si entra por ahí un insecto, polvo o algún irritante, la nariz y la garganta hacen una especie de filtro para que no llegue tan profundamente al pulmón. Pero en este caso es un paso directo, como dice ella, y entonces debemos de cuidarnos. Incluso ese tipo de pacientes son más expuestos a la enfermedad que está de boga ahorita, que es el coronavirus, porque sería una entrada directa del virus hacia el pulmón, ¿verdad? Entonces, todos esos pacientes que tenemos nosotros actualmente en el Hospital Rosales, se les da sus indicaciones que deben de protegerse aún más, ¿verdad? Tratar de no salir y cubrirse aún más por la exposición viral en este momento. Excelente, doctor. La verdad, magnífica información. Como decía, para tener en cuenta en general, creo que esa es información que debemos tener todos a la mano, pero siempre poder echar a la mano a alguien que esté pasando por ese proceso y que tú puedas darles información, decirle, hey, vamos a revisar esos síntomas, ve donde el doctor. Es importante siempre mantener este contacto cercano con su médico. Ahora, Violeta, viene para todo, desde el momento en que tú recibes un diagnóstico, viene un momento muy importante aquí que definitivamente cambia su vida y cambia la de muchísimas personas. Comienza la recuperación y comienzas a recuperar la voz. Hablemos un poco de este proceso de poder recuperar la voz a través de este tipo de terapia
y cómo comienza también la creación de esta fundación tan hermosa. La recuperación es algo que depende de muchos factores. Primero, el apoyo familiar. Segundo, la voluntad que uno tenga para someterse a una terapia, ¿verdad? Aquí en el país, en el IRRI, consultan terapias de voz. Sin embargo, la especialidad del IRRI son disfonías sencillas y también tratamientos para niños que no pueden pronunciar algunas letras. Pero en el caso de los laringectomizados, la terapia va mucho más allá de eso. Entonces, yo conocí a unos españoles que también eran laringectomizados y ellos me ayudaron a mí a aprender a hablar. Claro, la experiencia de alguien que ya vivió el tema, ¿verdad?, hace que sea más fácil para explicar. Y a nosotros más fácil entender. Entonces yo fui operada en junio de 2013 y en diciembre ya podía hablar poquito, pero podía. Y entonces recordamos con mis hijos que la primera palabra que yo logré decir fue la palabra hola. Entonces cuando alguien llegaba a visitarme, yo primero hola, y todo el mundo feliz porque podía decir hola. Entonces yo todavía más feliz. Pero eso, el apoyo que recibí para realizar mis terapias en la casa ayudó a que yo hablara más rápido de lo esperado, porque el tratamiento más o menos dura 1 año a 2 y yo hablé en 6 meses. Primero porque me gusta platicarme y no me quería quedar muda. Entonces esto fue un gran logro y dije yo, bueno, conocí a personas en el hospital que estaban operadas de muchos años y no hablaban. Entonces yo dije, ¿por qué estas personas no pueden recibir una terapia como la que yo recibí? Y por eso pensé, voy a crear una fundación. Y comencé a estudiar. Pasé 8 meses estudiando sobre el tema, ¿verdad?, para ver si yo podía hacerlo. Y decidí que podía. Y le conté al doctor, vea, doctor, fíjese que quiero crear una fundación. Yo le dije a él en agosto que ya casi tenía todo y que quería la fundación. Y el doctor a los 15 días me mandó un paciente. Y yo, wow, doctor, qué bárbaro. Tuve que empezar, pero fue maravilloso. Violeta, bueno, primero que todo, felicidades de verdad por haber convertido esta situación muy dura, seguramente porque requirió de muchísimas fuerzas y muchísima compañía, porque como bien lo decía, no hay que dejar de lado la salud mental, cómo ese tipo de diagnósticos tienen un impacto en la salud mental de las personas, en la expectativa misma que llegan a tener
de qué va a suceder después. Por lo que, Violeta, muchísimas gracias por haber compartido su historia, por haber abierto a nuestro público de Mujer Express que pudieran escuchar que después de una intervención como esta sí existen expectativas de poder volver a conversar, de volver a una vida normal, con cuidados, como decía usted al inicio, con ciertas precauciones, pero se puede devolver a una vida y sobre todo devolverle también a la vida de esta manera, con este precioso proyecto de Fundhabla, de poder ayudar a otras personas, por lo que si tú nos estás viendo en este momento y conoces de alguien que se puede ver beneficiado por esos tratamientos, vamos a dejar toda la información aquí en pantalla para ustedes, para que puedan ponerse en contacto y poder recibir este tratamiento integral que es tan necesario después de una intervención como esta. Estoy muy agradecida con el doctor Hernández Najarro este día por brindarnos un poco de su tiempo y poder complementar. Realmente ha sido una entrevista hermosa, de información muy importante. Y Violeta, la experiencia de vida definitivamente no tiene precio. Gracias por compartirlo con nosotros y sobre todo por hacer este trabajo por otras personas. Porque la verdad que cuando nos estamos acompañados de alguien que ha vivido o ya pasó por ese proceso que probablemente alguien más está empezando, creo que es una compañía invaluable. Entonces, Violeta, gracias nuevamente. A la orden. Invitarlo, ¿verdad? Que también no descuiden una ronquera o un malestar que no tenga explicación en su garganta. Busquen al especialista. Yo le recomiendo al doctor Hernández. Muy sí, aquí todos le recomendamos al doctor Hernández, por supuesto que es nuestra recomendación del día. Así que muy agradecida con ambos, la verdad no pude haber tenido mejor compañía esta mañana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes también, ¿verdad? Y por compartir esta bella experiencia con Violeta, que quiero ser es también un milagro, porque en realidad no teníamos quien enseñar a hablar, ¿verdad? Los pacientes posoperados, y ella solo aprendió y ahorita está haciendo esa gran obra con el resto de pacientes que estamos atendiendo. Claro, una misión muy importante y estoy segura del impacto tan grande que va a generar en tantas vidas, en tantos salvadoreños que no tenían acceso a este tipo de tratamientos, de ayudas, Violeta. Así que un gran abrazo para ambos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana en Mujer Express. La verdad, yo y de parte del público, gracias. A cuidarnos muchísimo también, porque es un momento de tener muchas precauciones, todos cuidar de nosotros y cuidar de nuestra familia. Así que, doctor Violeta, muy agradecida nuevamente. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Y a todo nuestro bello público también, un gran besote hasta casita. Por favor, a tener muchísimo cuidado en nuestro día a día, a salir a lo necesario, cuidarnos muchísimo y recuerden 11:30, Canal 21, Mujer Express, porque entre nosotros nos entendemos bien.